Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. Continuando con el curso de recuperación de archivos, en los capítulos anteriores habíamos visto TecnoShare 4D y Recovery Force AI. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos recuperar archivos a través de la terminal o la CMD a través de comandos. Recordaros que este curso consta de muchos capítulos porque hay varias formas de atacar cuando queremos recuperar archivos. No siempre nos funciona la misma. A veces el disco duro está dañado, otras veces no nos reconoce la unidad. Bueno, puede haber un sinfín de motivos por los que tengamos que utilizar una herramienta o utilizar otra herramienta. Ya os he dicho que no siempre con una simple herramienta podemos hacerlo todo. Por eso, de ahí este curso, donde vamos a ver todas y cada una de las herramientas disponibles para poder efectuar una recuperación. Sin más, después de la intro, comenzamos. Vale, chicos, deciros que para esto, por si no lo tenéis en vuestro PC, tendríamos que instalar una herramienta que viene con nuestro propio Windows, que se llama Windows File Recovery. Para eso nos vamos a nuestro buscador y ponemos Windows File Recovery y fijaros que la tenemos aquí en el Microsoft Store. Os dejaré como siempre los enlaces en la descripción del vídeo, es esta. Normalmente viene instalada con Windows, pero si no la tenemos, la descargaríamos de nuestro Microsoft Store. Vale, vamos a aceptar estas cosas. Abrimos el Microsoft Store y vamos a descargarla de aquí. Vale, chicos, una vez que termina, nos dice que lo abramos y automáticamente se nos abre el CMD con la versión y los derechos de autor, etcétera, etcétera. Vale, fijaros que aquí tengo una unidad USB de 200 megas para que no se haga muy largo el vídeo. Le he metido unos archivos, le he metido una foto, le he metido un vídeo y le he metido un archivo de texto y le he formateado la unidad, ¿vale? Ahí está formateada, veis que no hay nada dentro y vamos a proceder a la recuperación mediante los comandos de CMD. Pero antes deciros que este vídeo no hubiera sido posible sin nuestro promotor, que es Suido PDF AI. Tenemos un vídeo en el canal que podéis verlo con las especificaciones y cómo trabaja este software que es alucinante. La verdad es que trabaja con inteligencia artificial, podemos hacer un montón de cosas. Fijaros, su precio es de $97 de por vida. Y tenemos para Mac, para iOS, para Android en línea, ¿vale? Fijaros que podemos convertir, unir, comprimir, crear, anotar, firmar. Ya os digo que tiene inteligencia artificial y, bueno, podemos hacer cualquier cosa con un archivo PDF, ¿vale? Os dejaré en la descripción del vídeo, como siempre, el enlace a la página para que podáis echarle un vistazo. Bien, chicos, en la barra de búsqueda escribimos CMD y lo ejecutamos como administrador. Aquí tenemos nuestro CMD como administrador, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro equipo para que veáis lo que vamos a hacer. La unidad que queremos recuperar es la unidad F y vamos a guardar en la unidad E todo lo que recuperemos de la unidad F. Bien, para ello vamos a escribir el siguiente comando, que es winfr, vamos a ponerlo con minúsculas, winfr, vamos a dar un espacio, vamos a poner la letra K, perdón, la letra F, dos puntos, le vamos a dar un espacio, vamos a poner la letra E, que es donde queremos que se guarde nuestros datos. Vamos a dar guión.
extensible. Bien, vamos a intro y vemos que nos aparece lo siguiente. Nos dice que la unidad E tiene estos archivos y que está todo correcto. Le damos a que sí. Fijaros que comienza el proceso de recuperación de los archivos que tenemos en nuestra unidad F y nos los tiene que guardar nuestra unidad E. Vamos a ver, nos acaba de encontrar una imagen y un vídeo, ¿vale? El archivo de texto, por lo que estoy viendo, no lo ha encontrado. Le vamos a decir que sí y fijaros que se nos abre directamente nuestra unidad donde ha recuperado, que es la unidad C, y nos abre donde nos ha recuperado la foto y lo que sería el vídeo que nos ha recuperado. ¿Vale? Fijaros que nos ha recuperado el vídeo perfectamente y también nos ha recuperado nuestra imagen PNG. Este vídeo es un vídeo cortito, muy fácil de utilizar, pero como os habéis dado cuenta, ya os he dicho que tenía 3 archivos, había un archivo también de texto en TXT de un bloc de notas y no me lo ha recuperado. Por eso os digo que es muy importante que tenemos que saber con qué herramienta vamos a atacar nuestra unidad flash, nuestro disco duro, nuestro teléfono o lo que queramos recuperar. Es muy importante hacerlo como estoy diciendo. Bien chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros que en este curso de recuperación de archivos vamos a ver todos los métodos posibles con los que podríamos atacar un disco duro, una unidad USB, una micro SD, cualquier tipo de formato, incluso un teléfono, ¿vale? Vamos a ver todas las formas porque ya os he dicho que a veces funciona con unas, a veces con otras. Necesitamos saber muy bien qué herramienta vamos a tener que utilizar a la hora de hacer la extracción de esos datos. Voy a dejar los enlaces a los vídeos anteriores de este curso en la descripción del vídeo. También podéis pinchar en las ventanitas que os van a salir ahora. Y bueno, dar a la campanita, darle a me gusta, suscribiros, que nos ayuda mucho a la gente que estamos creando contenido. Nos da una buena inyección de energía para poder seguir creando este tipo de contenido.